Bueno, nosotros el otro día, el miércoles 15, para ser exacto, sí, se aprobó la reforma de la ley de riesgo de trabajo y esto dijeron que era para terminar el negocio de los juicios que que los empleados hacen a las empresas y a las ART. Sí, es un proyecto que trajo mucha controversia en distintos sectores de la política, tanto nacional como a nivel local y obviamente a nivel provincial. Y también se escuchó la palabra y las declaraciones de algunos dirigentes y de nuestra provincia que se manifestaron en contra al respecto. Sí, porque dice que el proceso que tiene que hacer el empleado es bastante engorroso. Y perjudicial también para el empleado. Por eso la idea es entrevistar en este momento y creo que tenemos en línea, la comunicación con Luis Daniel Rubeo, es diputado nacional del Partido Justicialista. ¿Qué tal, Luis? Te saludamos acá, Edith Orpianesi, Federico Tartufoli, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿Cuál es su postura, su opinión respecto a esto que se aprobó? Bueno, te lo simplifico cuál es. Nosotros sabemos de que el Congreso Nacional aprobó una ley modificando la ley de ART, donde establece como un paso indispensable, obligatorio, la necesidad de que el trabajador, antes de efectuar una demanda, tenga que pasar por la comisión médica especial. Esa comisión médica debe dictaminar si efectivamente el reclamo es procedente o no. Claro. Antes esto no era una cuestión de obligatoriedad, sino que había un reclamo que normalmente hacían los letrados que representaban al trabajador, planteando la inconstitucionalidad, y directamente se pasaba al marco de la demanda. Llevar adelante esta situación que genera, desde mi punto de vista, un plano de notable desigualdad. Claro. Porque ¿qué sucede? En la provincia de Santa Fe, para que nos podamos ubicar, hay una sola comisión médica especial, que es la número 7, que está acá en Rosario. Exacto. Claro, ahora, colapsaría esto. Claro, pero ¿qué dice la ley? Que inevitablemente tiene que el reclamo previo de cualquier trabajador tiene que pasar por esta comisión. Entonces, mi pregunta es cómo hace un trabajador que está en Ceres, en Vera, en Rafaela, en Rufino, en Diego de Alvear, en Villa Constitución, tiene que trasladarse inevitablemente hasta la ciudad de Rosario para poder llevar adelante esto. Y yo creo que esto va en deterioro de la calidad de justicia, porque muchos no lo van a hacer, o porque tiene que terminar nominando a un estudio jurídico de un lugar que no conoce. Esto genera realmente un conflicto notable para el trabajador, para que pueda hacer el seguimiento, y yo creo que en vez de contribuir a disminuir a la industria del juicio, la va a incrementar. ¿Sabe por qué? Porque esa misma ley dice que el reclamo judicial que tiene que hacer el trabajador lo tiene que hacer en la sede donde funciona la comisión médica. Esto significa que un trabajador que tenga un conflicto, como le decía, en Florencia, en el norte de nuestra provincia, tiene que plantear la demanda en los tribunales laborales de Rosario. ¿Usted sabe cuánto está demorando la primera audiencia de un juicio laboral? Entre 18 y 20 meses. Claro. Entonces me parece que esto, en vez de darle una mejor calidad de un servicio de justicia, lo que hace es trasladarle un conflicto a ese trabajador. Que termina desistiendo después de hacer la termina desistiendo, termina en una situación más conflictiva donde, como tiene que firmar un poder a un estudio que le queda distante, tal vez después terminan en definitiva siendo perjudicados porque se llegan a algunos acuerdos que terminan haciendo la ART con algunos profesionales, y en definitiva que pierde el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que por lo menos se creen más comisiones médicas. Y le doy un argumento más. Usted sabe que la comisión médica que funciona en nuestra ciudad tiene también jurisdicción sobre la zona de provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, un trabajador de San Nicolás tendría que venir a Rosario, un trabajador de Pergamino tendría que venir a Rosario. Entonces, estamos cambiando de jurisdicción y esto genera una innumerable cantidad de conflictos. Los diputados oficialistas que responden a Cambiemos, que responden al presidente Macri, me contestan que ellos lo evaluaron y que lo van a hacer. La pregunta es ¿cuándo? Claro. Porque esta ley ya empezó a funcionar, hace 15 días que está funcionando, y esto va a generar una innumerable cantidad de inconvenientes. Entonces nosotros estamos pidiendo una cosa muy sencilla, que creen nuevas comisiones médicas. Pero le voy a dar un elemento que me dieron esta mañana. La comisión médica de la ciudad de Rosario tiene 12 miembros. Médicos legistas solamente le integran 2. Los otros 10, y me hago cargo de lo que digo, en su gran mayoría fueron todos empleados de ART. ¿No les llama poderosamente la atención? Sí, claro. Por lo menos a mí sí.
Entonces me da la sensación de que estamos en una situación complicada. Por eso nosotros estamos pidiendo a ver si alguna vez el gobierno del ingeniero Macri trata de tirar un tiro para el lado de la justicia, no siempre para el lado de los poderosos, sino para el lado de los que más necesitan. Y en este caso sería defender a los trabajadores, ¿no es cierto? Aparte, para ser claros también con la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación, aparte de este problema con lo que tiene que ver con la Junta Médica, que es solamente, como bien decías, acá en la ciudad de Rosario, lo que tiene que ver con toda la provincia, ¿qué otros puntos de la ley, a tu criterio, son perjudiciales también para el conjunto de los trabajadores de nuestra provincia y de nuestro país, no? No, mire, yo lo que estoy acompañando es el reclamo que vienen haciendo todos los sectores gremiales, donde plantean la inconstitucionalidad, no de esta ley, sino también de la ley anterior, que tiene una determinada cantidad de puntos. Hay una cuestión que se está discutiendo ahora, que algunos vienen planteando, que significa si esta ley va a ser de aplicación o no en la provincia de Santa Fe. Porque usted sabe que como es una ley nacional y en uno de los artículos plantea la necesidad de la adhesión por parte de las provincias, hasta que Santa Fe no adhiera, en teoría esta ley no se podría aplicar. Yo la verdad que tengo un concepto distinto. Yo creo que esta es una ley nacional. Santa Fe pertenece a un país federal. Nosotros somos parte de ese país y por ende la ley de aplicación de orden público, y esa ley tiene vigencia, independientemente de que se adhiera o no, porque si no lo que vamos a dejar es un vacío legal donde ningún trabajador podría llevar adelante ninguna demanda. Porque supóngase que esto se demore en las cámaras, que las cámaras por distintas razones, por conflictos políticos, o por puja de intereses, o por distintos posicionamientos, no tratan el tema. ¿Qué va a pasar con ese trabajador que tiene un problema, que tiene que llevar adelante un reclamo? Entonces, este es uno de los inconvenientes, que es una discusión que se va a dar en la legislatura, supongo, en la próxima semana, ¿cierto? Que me parece que es un tema de extrema gravedad. Claro. Y el que está con un reclamo en marcha, ¿qué hace? ¿Se aplica la nueva ley? Tiene que, ¿cómo se ve ese tema? Y tiene que ajustarse a lo que ha sancionado el Congreso en la última ley, porque es una ley que ha sido modificada, que se ha cambiado una serie de artículos. En la otra había planteo de inconstitucionalidad, pero al haberse modificado y estar vigente una nueva ley, a mí yo entiendo de que eso cayó, y por lo tanto la que tiene plena vigencia es la ley que sancionó el Congreso hace 15 días. Luis, y sacándote un poquito de este tema, que ya fuiste muy claro diciéndolo, y llevándote un poco el terreno de la política en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Mucho se habló estos días, más precisamente por parte del Partido Socialista, de empezar a tener ciertos marcos de acuerdo con algunos sectores del peronismo, ya que con el radicalismo no se están llevando tan bien en estos últimos meses de gobierno de Cambiemos a nivel nacional. ¿Cuál es tu visión al respecto, ya que estamos en un año electoral y mucho se está hablando de este tipo de alianzas y de temas? Yo creo que puede llegar a suceder que los distintos partidos políticos sufran reacomodamiento interno de acuerdo a los nuevos posicionamientos que se van a dar. Me parece que con situaciones que exceden el marco de la República Argentina. Yo creo que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos va a generar un nuevo orden mundial. Eso va a tener distintos coletazos y va a reflejar distintas posiciones, y seguramente muchos dirigentes se van a reacomodar en su manera de pensar, y esta puede ser una forma que va a atravesar transversalmente a todos los partidos. Yo no creo que esto ocurra en la elección del año 2017. Claro. Creo que esto puede ser una cosa que transcurra en el 2018, 2019. Yo no le escapo a ningún barco de alianzas. El peronismo siempre ha tenido vocación frentista. Lo que pasa es que esa vocación frentista tiene que estar cimentada sobre la base de cuáles son las ideas que tenemos con respecto a temas muy concretos. O qué pensamos de la defensa de nuestra industria, qué pensamos de la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe, cuáles son los emprendimientos productivos que Santa Fe necesita para poder llevar adelante un crecimiento y un desarrollo como provincia importante que es el interior del país, qué política arancelaria vamos a llevar adelante, qué pensamos de la coparticipación provincial, cómo creemos que tiene que ser la distribución de los tributos. Me parece que hay una serie de cosas que hay que poner sobre la mesa antes de decir si yo me voy a aliar con un socialista o con un radical. A mí me parece que nosotros lo que debemos hacer es en alguna cosa que ya en otros tiempos otros dirigentes levantaron: defender los intereses de Santa Fe, generar una autonomía de esta provincia que tiene capacidad para poder hacerlo, y entonces esto excede el marco de los partidos. Yo creo que lo que tiene que hacer es dirigentes que tienen vocación por defender a la provincia, y en eso puede ser que se sumen distintos dirigentes políticos. Más teniendo en cuenta, y esto corre por cuenta mía, ¿no?, que lo que está pasando a nivel nacional genera muchas uniones y muchos frentes que tienen que ver más con el espanto que con la cercanía o demás, porque la verdad que el gobierno de Mauricio Macri genera este tipo de cosas, ¿no? Sí, por supuesto que uno está en las antípodas del pensamiento del ingeniero Macri. Yo no tengo ningún punto de contacto.
creo que estoy, seguramente no me va a encontrar nunca en esa vereda. Lo que quiero decirle es de que nosotros, a veces, los dirigentes políticos que dicen querer llevar adelante posiciones en contrario terminan siendo funcionales a la idea que dicen compartir, porque también tienen que entender de que tiene que haber un reordenamiento interno dentro de los partidos. A lo mejor hay dirigentes que tendremos o tendrán que dar un paso al costado para permitir que lleguen otros, porque a veces, insisto, algunos tienen un alto nivel de rechazo ante la opinión pública y entonces lo que hacen es terminan siendo funcionales a las políticas que dicen combatir. Clarísimo, Luis, un placer haberte tenido y te agradecemos mucho que hayas dedicado el tiempo para este programa y bueno, gracias a ustedes. Esperamos volvernos a comunicar en otra oportunidad para que sigas aclarando un poquito más los temas que evidentemente estás pendiente de las cosas que van surgiendo y bueno, tu opinión nos interesa. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo con nosotros Luis Robeo, diputado por Santa Fe. Federico, ¿a quién tenemos en línea? Sí, así es. En el día de hoy se dio a conocer que se presentó en la Justicia Federal una denuncia, más precisamente de Eve de Bonafini, respecto a presuntas maniobras ilegales de espionaje que tiene que ver, que estaban coordinadas con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Nación, y en el listado había 131 personas, en este caso de santafesinos, entre los que está el ex defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, entre otras personas y dirigentes políticos de nuestra provincia. Y tenemos en comunicación telefónica a Gabriel Ganón. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, la comunicación. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó y bueno, cómo te sentís al respecto, saber que hay una denuncia al respecto, que está siendo escuchado y hay escuchas ilegales de tus comunicaciones telefónicas. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que si uno analiza algunos hechos políticos que ocurrieron desde la asunción de Mauricio Macri al gobierno, que este tipo de cosas ocurran no debería causar demasiada sorpresa, ¿no? Macri tenía y nombró como primer jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires al Fino Palacio, y el Fino Palacio lo primero que hizo fue dedicarse a espiar, a hacer espionaje político, a espiar a dirigentes sociales e incluso llegó a espiar hasta la propia familia de Macri. Por esto estuvo procesado el presidente de la Nación, ¿no? Y curiosamente, ni bien asumió, fue sobreseído por esta causa, pero esto existió y se comprobó de que las escuchas ilegales existieron, así que uno no debería llamarle la atención. Menos debería llamarle la atención en un contexto donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hace la distraída en el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si los jueces supremos no perteneciesen al Estado y no debiesen cumplir las obligaciones internacionales que el Estado argentino tiene al haber firmado los pactos que lo obligan a someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cumplir sus decisiones. Y otro hecho político también es las declaraciones públicas que cada tanto hace algún funcionario del gobierno de Cambiemos diciendo que no hubo 30.000 desaparecidos, sino que hubo menos, o tratar de mover el día del 24 de marzo. Por eso me parece que es un contexto complejo donde el espionaje político es posible, es viable, sobre todo porque el presidente Macri también le quitó el control de las escuchas a la Procuración General de la Nación y pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte que se desentiende en el cumplimiento de los tratados internacionales. Entonces, que dentro de ese listado haya opositores políticos, funcionarios judiciales que han cuestionado de alguna manera algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o que hayan expresado voces críticas contra la Asociación de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia Nacional, no debería sorprendernos demasiado. Estas listas se parecen mucho a las listas que existían durante la dictadura o a las listas que en democracia continuó teniendo la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que después fue desarmada cuando se comprobó que seguían haciendo espionaje político durante el gobierno
de Felipe Solá. Esto, siendo vos un hombre del derecho, de las leyes y demás, bueno, fuiste hasta hace poco y mal destituido de tu cargo como defensor general de la provincia, vos lo marcás como un hecho que va en contra de la democracia, en contra de las instituciones y demás en nuestro país, Gabriel. Sí, como un hecho gravísimo que atenta plenamente contra la democracia, y esperemos que esto se investigue seriamente y se aclare y se castigue a quienes son los responsables de este espionaje político, ¿no? Pero volviendo sobre este punto, fíjate que ¿para qué se utilizan estas escuchas? Estas escuchas generalmente se utilizan para desacreditar o para condicionar el comportamiento, las acciones de funcionarios judiciales, sindicalistas o periodistas, ¿no? Porque vos tenés información que pudiese comprometer, que tenga que ver con la vida privada de alguno de estas personas, y podés condicionar decisiones. Fíjate que además es coherente con esto que vos decías. Al final a mí no me destituyeron, sino que me suspendieron, o sea que soy todavía defensor de la provincia hasta que se nombre el nuevo defensor. Y seguramente me estaban escuchando el teléfono para desacreditarme, porque además el senador de Cambiemos, que inició todo este proceso, Lisandro Rico, la única prueba que ofreció para destituirme fue mis opiniones contrarias al gobierno provincial y al gobierno nacional. 400 páginas de capturas de pantalla de mi Facebook y de mi cuenta de Twitter, donde criticaba al gobierno de la provincia y al gobierno nacional por tomar medidas medidas políticas que afectaban a los sectores vulnerables, o medidas que afectaban o permitían o toleraban la violación sistemática de los derechos humanos en el territorio de la provincia o a nivel nacional. Así que esa fue la única acusación que pude hacer, a pesar de haberme tenido seguramente el teléfono intervenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. ¿Y cómo sigue esto, Gabriel? Ustedes porque esta es una presentación que hizo Eve de Donafini, ¿en qué contexto? Bueno, Eve de Bonafini, si uno se puede acceder concretamente a la denuncia, hizo una presentación, pide constituirse como querellante y solicita que se investigue seriamente. De todas maneras, estamos evaluando nosotros qué medida concreta vamos a tomar en el territorio de la provincia de Santa Fe, si vamos a presentar alguna acción de habeas data para ver si estas escuchas se iniciaron con alguna causa trucha del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe o alguna causa trucha en la Justicia Federal Santafesina, ¿no? Bueno, eso es algo que iremos evaluando y lo decidiremos en los próximos días. Todavía no sabemos si vamos a tomar una medida o no, pero creo que probablemente sí. Lo que llama la atención, y esto también haciendo un análisis político de lo que está pasando en nuestra provincia, en nuestro país, que no muchos medios de comunicación se hicieron eco de una denuncia tan compleja como es las escuchas ilegales. Pues se puede llamar como escuchas ilegales las que te involucran a vos y a esta denuncia, Gabriel. No, son escuchas ilegales porque no están dispuestas en el marco de una investigación judicial por la comisión de algún delito. Claro. Es un espionaje evidentemente político, que, como el que hacía, te vuelvo a repetir, la vieja agencia de inteligencia de Estiuso, que Estiuso está prácticamente otra vez en funciones, o el que hacía en la provincia de Buenos Aires la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia. Puede ser que algunas de estas escuchas hayan sido armadas, como las escuchas que se le armaron a Sergio Burstein, integrante de Memoria Activa, que tenía familiares muertos en el atentado de AMIA. Sergio Burstein se le armó una causa trucha con un juez federal de Chaco, y ese juez federal de Chaco es el que había dispuesto la intervención de su teléfono. Esto es lo que había hecho Fino Palacios en la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, así que pueden existir algunas de esas causas truchas, ¿no? Pero otro dato que es un dato interesante, que también hay que tener en cuenta, es la presencia de muchos sindicalistas y también la presencia de algunos diputados que integran comisiones claves importantes para tomar algún tipo de decisiones, ¿no? Si el diputado Clery, por ejemplo, está en el Consejo de la Magistratura, seguramente a algunos integrantes del Poder Judicial y algunos integrantes del Poder Ejecutivo
les interesa tener información sobre el diputado para poder presionarlo en uno o en otro sentido, ¿no? Claro. O tienen escuchas almacenadas y cuando te quiero presionar con algo, la sacamos a la luz y te desacreditamos. Exactamente. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? También esto se alinea con esa filtración de escuchas de Cristina esa conversación entre Parrilli y Cristina Fernández, ¿no? Que ya es tragicómico, te diría, porque y también de esto más me recuerda que entre las capturas de pantalla que te denunciaba Enrico a través de tu gestión tenía que ver con partidos de River que no tenían nada que ver con nada, digamos, o sea que es hasta tragicómico lo que está pasando en nuestra provincia, en nuestro país al respecto, y lo mismo con esa escucha que se dio a la luz de Parrilli con la expresidenta de la Nación. Pero en 24 horas que te están escuchando vos decís tantas cosas, qué sé yo. No, pero además una cosa, ¿no?, que es interesante, se le dio mucha difusión, vos me lo decías recién, a esas escuchas absurdas, ridículas, que no tenían nada que ver con absolutamente nada, se inició una causa penal, y a esto que es un hecho gravísimo porque hay una gran cantidad de personas, los grandes medios de comunicación no le dieron ninguna relevancia ni trascendencia, y en realidad es muy grave que en un país que tiene instituciones democráticas los servicios de inteligencia se estén dedicando a escuchar opositores, funcionarios judiciales, activistas sociales, y dirigentes sindicales, ¿no? Sí. Es gravísimo, me parece que es muy serio. Fíjate que tampoco se le dio relevancia cuando el periodista Gustavo Silvestre hizo la denuncia que su cuenta de mail estaba siendo espiada. Esto tampoco se le dio ninguna relevancia. O sea, el blindaje que tiene este gobierno es espeluznante, por eso se da el lujo de poder llevar adelante todo este tipo. No, pero destacan cuando es hackeada la cuenta de Burrich o la de gobernadora de Buenos Aires, también ellas fueron hackeadas, y eso sí se trasciende y se comenta sobre eso. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase y bueno, los micrófonos de Así es Nuestra Vida van a estar abiertos para todo este tipo de denuncias. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber llamado. Hasta luego. Bien, ahí teníamos la palabra de quien es el defensor general de la provincia de Santa Fe, que en realidad está suspendido por denunciar, como él bien decía, muchas cosas que tienen que ver con la nula y mala política que tiene respecto a derechos humanos y de seguridad en nuestra provincia, y que bueno, es víctima del espionaje del gobierno nacional. ¿Ustedes usan el río? Sí, poco últimamente, pero sí. ¿Usted, Rodrigo? Sí, soy de ir al río, por eso mi color acá no se nota mucho a lo mejor. Bueno, se estuvieron dando talleres sobre RCP, se estuvieron tratando sobre animación cardiopulmonar, sí, eso es RCP, y se estuvieron dando también cursos sobre cayatismo se llama. Cayatismo, sí, para chicos y jóvenes. Se realizaron proyectos para la seguridad del río, para el cuidado, para su limpieza, para que tengamos ciertos cuidados, y también tenemos un dron ahora que sobrevuela la playa y que puede lanzar un torpedo. Exacto, para rescatar. Dos creo que puede. Para rescatar, eso está muy bueno. También se hicieron simulacros. Tiene cámara de 360 grados. Está muy bueno lo del dron. También hay un equipo para detectar tormentas y vientos, tormentas eléctricas, para ir adelantándose y que la gente salga de la playa. Bueno, todas estas acciones son las que se estuvieron dando con respecto a las políticas activas que el municipio desarrolló para la convivencia, la inclusión y la seguridad en el río. Nosotros estuvimos el otro día en una reunión que hicieron para,
agradecerles a todos los actores que hicieron posible que todas estas medidas se pudieran desarrollar. Y estuvimos allí con Luca de la Torre y también con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y bueno, ella nos dio unas palabras para que compartamos con ustedes sobre este evento y la aplicación de Río Seguro. Bueno, estamos aquí en lo que se llama Río Seguro, reconociendo a tantas instituciones que trabajan durante todo el año, pero en particular